En esta sesión veremos lo que es el campo magnético y lo que se conoce como electromagnetismo. ¿A qué se le llama campo? En física, a campo o un campo es toda zona del espacio en donde se puede manifestar la acción de alguna fuerza. Entonces, debido a esta definición, el campo magnético es una zona del espacio en donde se manifiesta una fuerza magnética. Toda zona del espacio en donde haya una fuerza magnética, ahí estará lo que se conoce como un campo magnético. Existen diversos tipos de campo magnético formadas por elementos como imanes naturales o elementos que conducen corriente. La, la forma de los campos magnéticos se manifiesta en lo que se conoce como las líneas de campo magnético. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es una propiedad que tiene la materia de poder atraer metales. Esta propiedad puede ser obtenida de manera inducida por el material o de manera natural dicho material la puede poseer. Se le llama magnetismo porque esa propiedad se observó de manera inicial en una zona de Grecia conocida como Magnesia. Entonces de ahí se fue derivando la palabra magneto de magnesia y magnetismo. Entonces el magnetismo es una propiedad para poder atraer metales que tiene la materia. Es por esto que se pueden formar brújulas naturales. Un material que tenga la propiedad de atraer metales será un material magnético, y como nuestra Tierra, nuestro planeta, es un imán gigante, entonces provocará que estos materiales naturales, que son imanes, puedan dirigirse hacia los polos de la Tierra. Hay imanes que son muy fuertes, generalmente aquellos que se forman de aleaciones de elementos, como los imanes conocidos como alnico, que son una combinación de aluminio, níquel y cobalto. Estos imanes fabricados por el ser humano son bastante fuertes. Actualmente una combinación de elementos que se utiliza para formar imanes poderosos son la mezcla de neodimio, hierro y boro, que forman los imanes conocidos como de neodimio. Actualmente estos imanes son los que se utilizan en casi todo dispositivo electrónico para mejorar las propiedades o la calidad de dicho dispositivo. Entonces el hombre ha fabricado imanes mezclando elementos y con eso logrando la propiedad de que dichos materiales creados puedan atraer a los metales con mayor fuerza. Un campo magnético es producido debido al movimiento traslacional del electrón. Un electrón en su estado de reposo solo produce campo eléctrico, pero cuando se comienza a mover, ese electrón gira alrededor de su propio eje. A la vez que se traslada de un lugar a otro, va girando alrededor de su eje. Este movimiento traslacional y de giro es lo que provoca el campo magnético alrededor del electrón. Sabemos nosotros que un imán tiene lo que se conoce como polo norte o polo sur. Es incorrecto decir polo positivo o polo negativo. Polo positivo o polo negativo está relacionado con el voltaje o diferencia de potencial. Cuando se habla de campo magnético, es incorrecto decir esto, polo positivo o polo negativo. Se debe decir polo norte o polo sur. ¿Qué es lo que provoca los polos norte y sur de un campo magnético? Estos son provocados dependiendo del giro del electrón, lo que se conoce como el spin del electrón. Si el electrón alrededor de su eje gira en un sentido,
provocará que el polo norte y el polo sur estén en determinados extremos, pero si gira en sentido contrario, el polo norte y el polo sur invierten su posición. Entonces la generación de los polos norte y polo sur y su ubicación dependen de la dirección en la que gira el electrón, conocido como spin. Existen diversos materiales con propiedades magnéticas. Están los paramagnéticos, los diamagnéticos y los ferromagnéticos. ¿Qué es lo que provoca que un material tenga esa propiedad de atraer metales? Ya que toda estructura atómica, todo material está constituido por electrones, entonces los electrones dentro del material, al moverse, muchas veces, o en los materiales que tienen la propiedad de atraer metales, sus campos magnéticos están alineados en una sola dirección. O sea, el polo norte y el polo sur apuntan en la misma dirección. Esos pequeños campos magnéticos están alineados en los materiales que presentan propiedades magnéticas, o sea, la propiedad de atraer metales. Entonces, un material que tenga la propiedad de ser imán es porque en su interior los electrones, al estarse moviendo, sus polos magnéticos que están generando, todos están alineados, están en la misma dirección, o la mayor parte están en la misma dirección, provocando que esa propiedad sea notoria. En cambio, aquellos materiales que no presenten propiedades magnéticas, es porque esos dipolos que se forman cuando los electrones se mueven dentro del material están desalineados y por lo tanto en conjunto la propiedad magnética no se manifiesta. Entonces son los pequeños dipolos magnéticos que generan los electrones en el interior de un material lo que da o provoca que un material tenga propiedades magnéticas o no. Va a tener propiedades magnéticas si esos dipolos están alineados en una sola dirección, y no va a tener la propiedad magnética si esos dipolos están desordenados. Los materiales llamados paramagnéticos es porque los dipolos que se generan dentro del material están en su mayoría alineados con un campo magnético externo. Entonces la dirección de un campo magnético externo coincide con la dirección de los dipolos internos que se forman, con la mayoría de los dipolos internos que se forman en un material paramagnético. En un material diamagnético, los dipolos que se forman en el interior de un material están en sentido contrario al campo magnético externo. Y en un material ferromagnético, los dipolos que se forman en el interior del material están alineados, casi toda la mayoría de los dipolos están alineados en la misma dirección. Por lo tanto, en un material ferromagnético el campo magnético es intenso. Entonces los materiales se dividen según sus propiedades magnéticas en paramagnético, diamagnético o ferromagnético. Entonces, en todo material magnético aparecen lo que se conoce como dos polos, el norte y el sur. Siempre aparecerán estos polos, norte y sur. Se ha observado que un material que tenga las propiedades de imán, aunque se divida en partes, esas partes que se dividen siempre obtendrán un polo norte y un polo sur. Siempre que un material magnético se corte en pedazos, esos pedazos cada uno obtendrá un polo norte y un polo sur. Nunca se ha observado que solo cuando se parte en dos un material magnético solamente quede el polo norte o el polo sur. O sea, no hay un monopolo magnético, siempre hay el dipolo magnético polo norte y polo sur. También se puede hacer que un material se desmagnetice. ¿Cómo se puede hacer eso?
elevando la temperatura del material magnético. Entonces, si hay un material que tiene las propiedades de ser imán, se puede hacer que se desmagnetice, que pierda esa propiedad, eh, calentándolo a determinada temperatura. Es decir, introduciendo energía a los electrones del material, se provoca que el material se desmagnetice, pierda la propiedad de atraer metales. A la temperatura que hace que un material pierda sus propiedades magnéticas se le conoce como temperatura de Curie o punto de Curie. Entonces, la temperatura de Curie es la temperatura por encima de la cual un material magnético pierde sus propiedades magnéticas, comportándose como un material común y corriente. Entonces, si nosotros queremos hacer que un material pierda sus propiedades magnéticas, podemos elevar su temperatura a la temperatura de Curie de dicho material y perderá la propiedad de atraer metales. En particular, el hierro, su temperatura de Curie son los 1043 grados Kelvin, que en grados centígrados equivaldría a 770 grados centígrados. El cobalto a los 1394 grados Kelvin, el níquel a los 631 grados Kelvin y el fierro, el óxido de fierro a los 893 grados Kelvin. Entonces, los materiales magnéticos pueden perder su propiedad de atraer metales, elevándolos a su temperatura de Curie. Así como un material puede perder sus propiedades magnéticas, también un material puede obtener propiedades magnéticas cuando se da el fenómeno de magnetización. Este fenómeno de magnetización consiste en alinear los dipolos magnéticos en el interior del material. ¿Cómo se hace esto? Se puede hacer frotando el material con un campo magnético para que los dipolos se alineen. Entonces, si nosotros tenemos un imán y tenemos un material que no es imán, se puede magnetizar hasta cierto punto frotándolo, porque con eso se está alineando los dipolos internos que tiene el material. Entonces, si tenemos un clavo y lo frotamos con un imán, muy probablemente el clavo adquiera la propiedad de atraer otros clavos, porque con el imán se logró alinear al frotarlo. El clavo alineó sus dipolos magnéticos internos, y entonces con eso la propiedad magnética ya se puede notar. En nuestra Tierra funciona como un imán grande, gigante. Entonces, nuestra Tierra tiene su campo magnético. Ese campo magnético es importante para la vida de la Tierra porque sirve como escudo protector de toda la radiación que llega del exterior, principalmente la radiación que llega del Sol de alta energía. Entonces, el campo magnético actúa como escudo, provocando que la radiación de alta energía que viene del exterior, principalmente del Sol, no llegue a nosotros. ¿Por qué la Tierra tiene campo magnético? Porque en su interior de la Tierra hay un núcleo metálico. Ese núcleo metálico está conformado con millones de electrones, una gran cantidad de electrones que al estarse moviendo pues generan en su conjunto un dipolo magnético alrededor de nuestra Tierra. Entonces el núcleo metálico sólido que tiene nuestra Tierra en su interior es lo que provoca con sus electrones al girar que se forme un campo magnético gigante alrededor de nuestra Tierra. Actualmente se ha observado el fenómeno de disminución de nuestro campo magnético. Es decir, la Tierra, el campo magnético de la Tierra está cada vez siendo de menor valor. Su intensidad está decreciendo. A ciencia cierta no se sabe por qué está sucediendo esto.
Lo que sí es cierto es que este fenómeno ha sucedido en años anteriores y parece que es un proceso cíclico de nuestro planeta el que el campo magnético vaya reduciéndose para después volver a aumentar. Lo que sí es cierto es que este campo magnético, al ir disminuyendo, provoca que los polos magnéticos en la Tierra se inviertan. Entonces, donde antes era el polo norte magnético, ha sucedido que se vuelva al polo sur. La disminución del campo magnético provoca que los polos magnéticos en algún momento de esta disminución se inviertan. Se han hecho estudios porque en la Tierra ya ha sucedido esto y se ha observado que cuando se da la inversión de los polos magnéticos, la capa de ozono se destruye. Existen gran cantidad de tormentas eléctricas que se producen cuando sucede esto. Igual, sin campo magnético, pues el, la radiación externa que venga de nuestro Sol pues nos llegaría directo y eso provocaría pues devastación en nuestro planeta. Entonces igual el hielo se deshace y obviamente el clima cambia de manera drástica. Como el campo magnético ayuda a muchos seres vivos en nuestro planeta a estar orientados, entonces la inversión de los polos magnéticos pues producirá desorientación de muchos de los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Entonces la inversión de los polos magnéticos pues sí es una situación que provoca desastre en nuestro planeta. Ya habíamos visto que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, la fuerza eléctrica la podemos calcular multiplicando la carga por el campo eléctrico. Entonces, la fuerza eléctrica puede calcularse mediante esta fórmula. La carga por el campo eléctrico. Si hay un ángulo de, en el que se está moviendo la partícula, se podría calcular como la fuerza es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico por el seno del ángulo. Igual la fuerza magnética tiene una fórmula para poder calcular dicha fuerza, que es la carga por el producto vectorial de la velocidad a la que va esta carga por el campo magnético. Entonces, la fuerza magnética, o sea, la fuerza que siente una partícula, una carga, se puede calcular multiplicando el valor de dicha carga por el producto rotacional de la velocidad con la que va dicha carga y el campo magnético en el cual se encuentre dicha carga. O también si la carga se mueve a cierto ángulo con respecto al campo magnético, la fuerza magnética sería igual a la carga por la velocidad a la que va dicha partícula por la intensidad del campo magnético por el seno del ángulo. Entonces estas son las fórmulas para calcular tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética en una partícula. El campo magnético generalmente se representa por una letra B. El campo magnético es un vector, por lo tanto se le pone la flecha encima de la letra. Recordemos que un vector tiene una magnitud y una dirección. El campo magnético en el Sistema Internacional de Medidas se mide en la unidad Tesla. Entonces, el campo magnético, su unidad del Sistema Internacional de Medidas es el Tesla, que se representa con una T. El Tesla viene dado por los Weber sobre metro cuadrado. El Weber es voltio por segundo. Entonces, un Weber es volt por segundo entre metro cuadrado, y eso nos da Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Entonces recordemos, el Weber es voltio por segundo. El Tesla es la unidad de medición del campo magnético en el Sistema Internacional de Medidas. ¿En dónde se aplica el magnetismo? Se aplica en gran parte de la tecnología que utilizamos nosotros.
En todo dispositivo electrónico, generalmente en su interior hay una parte magnética que hace que ese dispositivo electrónico funcione. Eh, en nivel de elementos grandes, los trenes de suspensión magnética se basan en el principio de la atracción y repulsión de los polos. Entonces, en Japón, en Alemania, los trenes de suspensión magnética son una realidad, basándose en el principio de atracción o repulsión de los polos sur o norte de los imanes. Las tarjetas bancarias o tarjetas de identificación también utilizan la propiedad del magnetismo para poder transferir información de la tarjeta hacia un dispositivo que permita tener datos sobre la cantidad de dinero o datos personales almacenados en un dispositivo. Entonces el magnetismo pues se utiliza mucho en esa parte de tarjetas que se utilizan para hacer transferencias de dinero o transferir datos personales. En la medicina el magnetismo se utiliza en muchas formas. Una de ellas es en las máquinas de resonancia magnética que permiten determinar el comportamiento o funcionamiento de ciertos elementos de nuestro cuerpo. Generalmente se utiliza para analizar problemas cerebrales mediante aplicación de campo magnético. Se puede determinar cómo está funcionando ciertos órganos de nuestro organismo. El campo magnético nosotros lo podemos calcular en diversos elementos que nos permiten saber si, en base a ese cálculo de campo magnético, saber en dónde lo podemos utilizar de manera práctica para beneficio del ser humano. Entonces, generalmente los conductores son los que se utilizan para producir campo magnético de manera artificial. ¿Por qué? Porque los conductores son aquellos materiales que poseen muchos electrones. Y recordemos que quien produce el campo magnético es el movimiento del electrón. Un electrón en reposo solo produce campo eléctrico, pero un electrón en movimiento ya produce campo magnético. Entonces, aparte de campo eléctrico, cuando está en reposo, cuando se empieza a mover, produce campo magnético. Entonces, el movimiento del electrón es lo que determina el campo magnético generado alrededor de él. Si el electrón no se mueve, solamente produce campo eléctrico. Pero ya cuando se encuentra en movimiento, ya produce campo magnético. Entonces, los metales son aquellos elementos que tienen muchos electrones. Entonces, si hacemos que en un conductor se muevan los electrones, pues obviamente alrededor de ese electrón se producirá campo magnético. Entonces, en un circuito eléctrico, pues como este circuito eléctrico funciona en base a corriente eléctrica, que es el movimiento de los electrones, necesariamente en ese circuito eléctrico hay un campo magnético, porque recordemos, todo electrón que se mueve produce alrededor campo magnético. Si el electrón no está en movimiento, solo produce campo eléctrico, pero al moverse produce campo magnético también. La combinación de ambos, campo eléctrico y campo magnético, produce lo que se conoce como electromagnetismo. Entonces, una vez que los electrones se mueven, pues se está produciendo en el circuito un campo magnético.
debido a que se están moviendo los electrones a través de él, y el campo magnético se forma cuando un electrón se mueve. Existen diferentes configuraciones en las que un conductor que lleva corriente produce un campo magnético. Entonces, un conductor rectilíneo produce un campo magnético alrededor de él en forma de círculos. Entonces, si la corriente va en esta dirección de más hacia menos, entonces el conductor rectilíneo produce un campo magnético circular alrededor de dicho conductor. Hay una estructura que se conoce como bobina, que es un conductor eléctrico haciendo una circunferencia, doblado en forma de circunferencia. A eso se le conoce como bobina. Igual una bobina, cuando se le hace pasar corriente eléctrica, alrededor de ese elemento se van formando campos magnéticos también circulares alrededor de dicho elemento. Hay otro elemento que son varias bobinas en conjunto, cercanas. Con un solo conductor se van formando varias bobinitas, y entonces ese elemento se le conoce como solenoide. Un solenoide, igual alrededor del conductor que forma el solenoide, las bobinas generan campo magnético. Y hay un elemento que son bobinas enrolladas, pero que al final cierran un círculo. A eso se le conoce como toroide. El toroide, igual alrededor del conductor que forma al toroide, pues se forma campo magnético. ¿Por qué se forma campo magnético? Porque los electrones, cuando se hace circular corriente por el conductor, los electrones se están moviendo. Ese movimiento de los electrones genera un campo magnético, como ya vimos. ¿Por qué es necesario calcular el campo magnético que se genera cuando existe un conductor y se hace que se muevan los electrones? ¿Por qué es necesario calcular el campo magnético? Porque el campo magnético puede afectar el funcionamiento del organismo del ser humano. Si colocamos un campo magnético cerca del ser humano muy intenso, eso puede provocar daños en nuestro organismo. Los celulares, se han hecho estudios en los que muestran que mucho tiempo los celulares colocados en cierta zona afectan a dicha zona. Entonces sí es importante que utilicemos el celular solamente el tiempo y cuando es necesario, porque pues ese dispositivo está lanzando ondas electromagnéticas, hay un campo magnético ahí que se está generando, y que si se mantiene mucho tiempo o la intensidad de ese campo magnético por alguna razón variara y se incrementara, podría en cierta forma alterar el funcionamiento de nuestro organismo. Bien, ¿cómo podemos nosotros calcular el campo magnético que se produce en algún punto cerca de un conductor? Pues ya vimos que existen ciertas configuraciones de conductores. Entonces vamos a obtener las fórmulas, o más bien dicho, vamos a conocer las fórmulas para calcular el campo magnético cerca de un conductor en un punto P. Entonces el campo magnético en un punto P, una distancia R de un conductor rectilíneo, aquí está el conductor rectilíneo, se le hace circular corriente, positivo o negativo, ya sabemos que sale del positivo, viene hacia acá. Entonces la corriente que circula por el conductor hace que por el conductor se forme campo magnético alrededor de dicho conductor. Como el campo magnético es un vector, debe tener una magnitud y una dirección. La magnitud para el campo magnético en un punto P a una distancia R de un conductor rectilíneo que lleva determinada corriente I se puede calcular con esta fórmula. El campo magnético, la magnitud del campo magnético que se genera alrededor del conductor rectilíneo es igual a algo que se conoce como la permeabilidad magnética, μ0, que es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper, que eso es igual a 12.57 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. A esto se le conoce como permeabilidad magnética.
es un valor obtenido experimentalmente que nos da una medida de qué tan magnético es un material. Entonces, la permeabilidad magnética multiplicada por la corriente dividida entre 2pi por la distancia del conductor al punto donde queremos calcular el campo magnético, R. Con esta formulita podemos calcular la magnitud del campo magnético alrededor del conductor. Esa es la magnitud, pero todo, como el campo magnético es un vector, debe tener una dirección. La dirección de este vector campo magnético sigue la regla de la que se conoce regla de la mano derecha. Tomamos nuestra mano derecha, con el pulgar apuntamos en la dirección de la corriente, que lleve la corriente. La corriente en este caso lleva esta dirección, hacia abajo, acá. Entonces apuntamos con nuestro pulgar en la dirección de la corriente y cerramos nuestros dedos de manera que simulemos envolver al conductor. Y al hacer esto, entonces ese círculo que se forma con nuestros dedos alrededor del conductor es la dirección que tiene el campo magnético. Entonces, la magnitud del campo magnético en un conductor rectilíneo a cierta distancia r del conductor se calcula multiplicando la permeabilidad magnética, que es de 12.57 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper, por la corriente que lleve el conductor, dividido entre 2 veces pi por r, o sea, el punto, la distancia que está, el punto donde queremos calcular el campo magnético, al conductor. Utilizando esta fórmula calculamos la magnitud del campo magnético. Para saber la dirección del campo magnético utilizamos la regla de mano derecha. Colocamos nuestro pulgar en dirección de la corriente, cerramos nuestros dedos alrededor del conductor y ese círculo que se forma con nuestros dedos alrededor del conductor es la dirección del campo magnético. Entonces, en esta fórmula, I es la corriente que lleva el conductor y R es la distancia del conductor al punto P donde queremos calcular nuestro campo magnético. Recordemos que el campo magnético se mide en teslas y el tesla se puede dividir en newton sobre amper por metro. Bien, entonces el campo magnético alrededor, o más bien dicho, a una distancia r de un conductor rectilíneo se puede calcular con esta fórmula: μ0 por I sobre 2πr. μ0 es la permeabilidad magnética, que es igual a 12.57 por 10 a la 7 Tesla por metro sobre amper. La dirección, tomamos nuestro pulgar apuntando en la dirección de la corriente, cerramos nuestros dedos alrededor del conductor y ese cierre, ese círculo que se forma con el cierre, es la dirección del campo magnético. En este ejemplo, la corriente va hacia arriba. Si colocamos nuestro pulgar hacia arriba y cerramos nuestros dedos alrededor del conductor, entonces forma el circulito que nos indica la dirección del campo magnético. Entonces, para la dirección del campo magnético, colocamos nuestro pulgar en dirección de la corriente y cerramos nuestros dedos alrededor del conductor. Ese círculo que se forma al cerrar nuestros dedos da la dirección del campo magnético. Esta dirección del campo magnético es lo que conforma o lo que se conoce como líneas de campo magnético. Entonces se forman líneas de campo magnético circulares alrededor del conductor. Si depositáramos limaduras de hierro sobre una hoja que esté atravesado por el conductor, veríamos en esas limaduras de hierro que se forman circulitos con dicha limadura, porque el campo magnético está teniendo esa dirección circular. Bien, determinamos el campo magnético en un punto P, situado a una distancia de 5 centímetros de un alambre que es rectilíneo y por el cual circula una corriente de 8 amperes. Ya vimos del ejemplo anterior que para calcular la magnitud de un campo magnético
en un alambre recto, pues se utiliza la siguiente fórmula. Campo magnético es el μ0 por la corriente sobre 2pi r, donde r es la distancia del conductor al punto donde queremos calcular el campo magnético, e I es la corriente que lleva dicho conductor. Entonces en este caso ya sabemos que la permeabilidad magnética es de 12.57 por 10 a la 7 Tesla por metro sobre amper. Pi es 3.1416. Entonces tenemos todos los datos. Si sustituimos, μ0 sería 12.57 por 10 a la 7 Tesla por metro sobre amper. La corriente sería de 8 amperes. 2, el pi es 3.1416. Y R es la distancia del conductor al punto P donde queremos calcular el campo magnético. Esa distancia en este caso son 5 centímetros. En el Sistema Internacional de Medidas utilizamos metros, no centímetros. Entonces debemos transformar 5 centímetros en metros. 5 centímetros en metros equivale a 0.05 metros. Por eso aquí se sustituye 0.05 metros. Al hacer operaciones, 12.57 por 8 nos da 1.06 por 10 a la menos 6 Tesla por metro sobre 0.314 metros. Entonces 12.57 por 10 a la menos 7 por 8 amperes es 1.006 por 10 a la menos 6 Tesla por metro. 2 por 3.1416 por 0.05 metros es igual a 0.314 metros. Al hacer operaciones nos queda en unidades Tesla por metro. Este A amper con este amper se va, entonces solamente nos queda Tesla por metro, y abajo nos queda metro. Metro y metro se van, entonces al hacer operaciones de 1.006 por 10 a la menos 6 entre 0.314 nos da 3.204 por 10 a la menos 6. Este metro y este metro se va y nos queda solamente Tesla. O sea que el campo magnético en este conductor rectilíneo que lleva una corriente de 8 amperes y ese campo magnético a una distancia de 5 centímetros es de 3.204 por 10 a menos 6 teslas. La dirección del campo magnético la obtenemos a partir de utilizar la regla de la mano derecha. Colocamos nuestro dedo pulgar en dirección de la corriente y cerramos nuestros dedos alrededor del conductor. Esos círculos que se forman nos dan la dirección del campo magnético. Entonces en este caso el conductor tiene una corriente que va hacia arriba, nuestro pulgar lo colocamos hacia arriba y cerramos nuestros dedos alrededor del conductor. Entonces esos círculos que se forman cuando cerramos nuestros dedos dan la dirección del campo magnético. Entonces si nosotros colocáramos un conductor, una hoja, depositáramos limaduras de hierro, veríamos que cuando nosotros hacemos pasar corriente se formarían círculos. Círculos, ¿por qué? Porque el campo magnético tiene esta dirección. Entonces la dirección se obtiene de la regla de mano derecha y la magnitud de la fórmula correspondiente, porque el campo magnético es un vector. La fórmula para calcular el campo magnético en una bobina, en el centro de una bobina que tiene un radio R y que conduce una corriente I, está dada por esta fórmula. Entonces si yo tengo una bobina y quiero calcular su campo magnético en su centro, multiplico la permeabilidad magnética por la corriente que lleve la bobina entre 2 veces el radio de la bobina. Entonces con esta fórmula puedo calcular el campo magnético en el centro de una bobina de radio R que conduce una corriente I. Esta es la fórmula para calcular ese campo magnético en una bobina. La dirección del campo magnético la obtenemos igual colocando nuestro dedo pulgar en dirección de la corriente y cerrando nuestra mano, los dedos de nuestra mano derecha alrededor del conductor. Esos círculos que se forman nos indican la dirección del campo magnético. Obsérvese que en el centro se forman líneas de fuerza, líneas de campo magnético en dirección del cierre de nuestros dedos. Entonces, ¿cómo calculamos el campo magnético en el centro de una bobina de 4.5 centímetros de radio por la que circula una corriente de 1.2 amperes? Pues solamente utilizamos la fórmula que se dio anteriormente. La fórmula es esta. Para calcular el campo magnético en el centro de una bobina, debemos multiplicar la permeabilidad magnética por la corriente que lleva dicha bobina, dividido entre 2 veces el radio que tenga la bobina. En este caso, en este problema nos dan que la bobina tiene un radio de 4.5 centímetros y que circula por ella una corriente de 1.2 amperes. Como ya sabemos cuánto vale la permeabilidad magnética,
Entonces podemos nosotros calcular el campo magnético en el centro de la bobina. Este radio es de 4.5 centímetros. Bien, sustituyendo datos, entonces nos quedaría que μ0, sabemos que es la permeabilidad, 12.57 por 10 a la 7 Tesla por metro sobre amper. La corriente es de 1.2 amperes. El 2 está el 2 aquí, y el radio lo debemos pasar a metros. Sabemos que era 4.5 centímetros, en metros es 0.045 metros. Al hacer operaciones nos quedaría 12.57 por 10 a la 7 por 1.2, nos da 1.508 por 10 a la menos 6. En unidades Tesla por metro, amper, este amper y este amper se va y solamente nos queda Tesla por metro. En el denominador 2 por 0.045 da 0.09, el metro queda igual. Entonces aquí metro y metro se va, me queda solamente Tesla, y al dividir 1.508 por 10 a la menos 6 entre 0.09 nos da 1.676 por 10 a la menos 5 teslas. Entonces el campo magnético en el centro de esta bobina, que tiene un radio de 4.5 centímetros y por la cual circula una corriente de 1.2 amperes, es de 1.676 por 10 a la menos 5 tesla. Esa es la magnitud. La dirección, tomamos nuestra mano derecha, el dedo pulgar lo apuntamos en dirección de la corriente y cerramos nuestros dedos alrededor del conductor. Esos círculos que se forman con nuestros dedos alrededor del conductor indican la dirección del campo magnético. Entonces recordemos, un campo magnético es un vector, debe tener magnitud y dirección. La magnitud la obtenemos con una fórmula y la dirección la obtenemos con la regla de la mano derecha. Antes calculamos el de una bobina. ¿Cómo calculamos? Antes calculábamos el campo magnético alrededor de una bobina. Si tenemos muchas bobinas, ¿cómo calculamos el campo magnético? Entonces aquí, cuando tenemos muchas bobinas, ya este elemento se conoce como solenoide. El solenoide está formado de n bobinas y tiene una longitud L, y cada bobina tiene un radio R. Ese solenoide, si es un conductor, se le puede hacer pasar corriente. Entonces, para calcular el campo magnético en el centro de un solenoide de n vueltas, radio R de sus bobinas y longitud L, que lleva una corriente I, se utiliza esta fórmula. Permeabilidad magnética por la corriente que lleve el solenoide por el número de vueltas entre su longitud. La longitud es lo que mide todo el solenoide. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el campo magnético de un solenoide en su interior, en su centro. La dirección, igual, apuntamos nuestro dedo pulgar en la dirección de la corriente, cerramos nuestros dedos alrededor del conductor, y esos círculos que se conformen son la dirección de las líneas de campo magnético. Entonces nos piden calcular el campo magnético en el centro de un solenoide de 25 vueltas, 12 centímetros de longitud, y por el cual está circulando una corriente de 0.75 amperes. Recordemos que un campo magnético es un vector, necesita una magnitud y una dirección. En este caso, la magnitud la determinamos con la fórmula anterior: permeabilidad magnética por la corriente que lleva el solenoide por el número de vueltas que tenga de bobinas el solenoide sobre su longitud. Aquí nos dan todos los datos. Entonces, lo único que tenemos que hacer, debemos sustituir. Recordemos que n es el número de vueltas, L es la longitud que mide el solenoide, e I es la corriente que lleva dicho solenoide. Si sustituimos datos, nos quedaría que μ0 es 12.57 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperes. La corriente que lleva el solenoide nos dicen que es de 0.75 amperes. El número de vueltas que tiene nos dicen que es de 25. Y la longitud nos dicen que es de 12 centímetros. 12 centímetros a metros nos queda 0.12 metros. Al multiplicar 12.57 por 10 a la menos 7 por 0.75 por 2 por 25 nos da 2.357 por 10 a la menos 5. Las unidades este amper y este amper se van y nos queda tesla por metro. Abajo nos queda 0.12 metros. Metro y metro se va, nos va a quedar tesla. Al dividir 2.357 por 10 a la menos 5 entre 0.12 nos da 1.964 por 10 a la menos 4 teslas. O sea que el campo magnético en el centro de este solenoide
es de 1.964 por 10 a la menos 4 teslas. Esa es la magnitud del campo magnético. La dirección la debemos nosotros obtener poniendo nuestro dedo pulgar de la mano derecha en dirección de la corriente que lleva el solenoide y cerrando nuestra mano, los dedos de nuestra mano derecha alrededor del conductor. Con eso se va a formar círculos que mostrarán la dirección del campo magnético en el solenoide. Bien, por último el toroide. Un toroide es un solenoide de n vueltas pero enrollado en círculo. Y generalmente al toroide se le coloca un material en su interior. Entonces, para calcular el campo magnético dentro de un toroide de n vueltas, radio R, y que conduce una corriente I, se utiliza esta fórmula. Permeabilidad magnética por la corriente que lleva el toroide por el número de vueltas sobre 2 veces pi el radio del solenoide. El radio se toma desde el centro del solenoide hasta el exterior. Entonces, la dirección del campo magnético formado dentro del toroide viene dado igual por la regla de la mano derecha. Colocamos nuestra mano derecha, el pulgar en dirección de la corriente que lleva el solenoide. Cerramos nuestros dedos de la mano derecha alrededor del conductor y entonces en base a esa parte se verá la dirección que lleva el campo magnético. Bien, entonces esta es la fórmula para calcular el campo magnético dentro de un toroide. Nos piden calcular el campo magnético dentro del toroide que tiene un radio de 8.5 centímetros desde el centro, tiene 50 vueltas y por él pasan 0.25 amperes. La magnitud, como el campo magnético es un vector, debe tener magnitud y dirección. La magnitud la obtenemos de la fórmula: permeabilidad magnética, corriente que lleva el toroide, y n, el número de vueltas que tenga el toroide, sobre 2 veces pi, el radio del toroide, que es tomado desde el centro. La permeabilidad magnética, ya sabemos su valor, y si sustituimos datos nos quedaría permeabilidad magnética, corriente que lleva desde 0.25 amperes, número de vueltas 50, el 2 pi 3.1416 y el radio que es de 8.5 centímetros que equivale a 0.085 metros. Si hacemos operaciones nos va a quedar que el campo magnético en el centro de este toroide es de 2.942 por 10 a la menos 5 teslas. Esa es la magnitud del campo magnético. La dirección la obtenemos de colocar nuestro pulgar derecho en dirección de la corriente y cerrar nuestros dedos de la mano derecha alrededor del conductor. Ahí se verá que la dirección del campo magnético dentro del toroide es esta, que se ve en líneas punteadas azules. Bien, hay algo que se conoce como leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell son aquellas leyes que permiten determinar el comportamiento de un campo eléctrico y un campo magnético en su conjunto. Recordemos que un electrón es el electrón es el que produce campo eléctrico cuando está en reposo, y cuando comienza a moverse, aparte del campo eléctrico, genera campo magnético. Entonces, a la par, cuando se está en movimiento un electrón, se está generando un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, esta unión entre campo eléctrico y campo magnético se conoce como electromagnetismo. Debe haber alguna relación. ¿Por qué? Porque es el electrón el que está produciendo tanto campo eléctrico como campo magnético al mismo tiempo cuando se empieza a mover. Entonces esa relación se conoce como electromagnetismo. Y para explicar los diversos fenómenos cuando el electrón se está moviendo y está generando a su vez campo eléctrico y campo magnético, se dedujeron las leyes conocidas como de Maxwell, que explican ese comportamiento. Entonces, la primera ley de Maxwell es la ley de Gauss para el campo eléctrico.
esta ley de Gauss solo nos dice que el, el campo eléctrico es generado a partir de cargas eléctricas. El flujo de campo eléctrico es debido a cargas eléctricas. El flujo de campo eléctrico se debe tomar como la cantidad de líneas de campo magnético o la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan determinada zona. Entonces, un campo eléctrico nosotros lo podemos visualizar mediante líneas. Un campo eléctrico intenso tendrá mayor cantidad de líneas que un campo eléctrico menos intenso. Entonces, a la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan determinada zona se le conoce como flujo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss para el campo eléctrico solo nos dice que el campo eléctrico es generado a partir de cargas eléctricas. Esas líneas de flujo eléctrico son debidas a las cargas eléctricas que se encuentren en esa zona. Entonces, la ley de Gauss solo indica que una carga eléctrica produce un campo eléctrico. Esa es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Existe una ley de Gauss para el campo magnético. La ley de Gauss para el campo magnético nos indica que la misma cantidad de líneas que salen en una superficie son igual a la misma cantidad de líneas que entran. Esta ley de Gauss nos dice que las líneas de flujo magnético inician en un polo y terminan en el otro polo, atravesando la zona en donde se encuentra el campo magnético. Entonces, la ley de Gauss para el campo magnético solo nos indica que las líneas de campo magnético, las líneas de flujo magnético, inician en un polo y terminan en otro polo atravesando el material. Es por eso que esto da cero. Entonces, la ley de Gauss para el campo magnético nos está diciendo que no hay monopolos magnéticos, que siempre debe haber polo norte y polo sur, porque las líneas de campo magnético iniciarán en un polo, el polo norte, y terminarán en el polo sur, pero tendrán que atravesar al material para poder seguir se dando el fenómeno del campo magnético. Entonces, siempre debe haber polo norte y polo sur para que se pueda dar esto. Es por eso que aquí nos dice que las líneas de flujo magnético son igual a cero debido a que inician en el polo norte y terminan en el polo sur. Se cierran, atraviesan el material. En este caso no. Es una carga eléctrica la que está produciendo las líneas de flujo eléctrico. Bien, hay otra ley conocida como la ley de Ampère. La ley de Ampère solamente nos dice que un campo eléctrico que cambia en el tiempo produce un campo magnético. O también que una corriente produce también un campo magnético. Entonces, una corriente en un conductor produce un campo magnético y un cambio del campo eléctrico en el tiempo, un campo eléctrico que cambia en el tiempo también produce un campo magnético. Esa es la ley de Ampère, que el campo magnético puede producir corriente y puede producir campo eléctrico que cambia en el tiempo. Entonces, la ley de Ampère pues es famosa porque permite determinar el campo eléctrico a partir de un campo magnético o la corriente a partir de un campo magnético. Por último, la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que un campo magnético que varía en el tiempo produce
un campo eléctrico. Aquí hay que recordar algo importante. Un campo eléctrico viene relacionado con una zona del espacio donde se manifiesta una fuerza eléctrica. Pero si se manifiesta una fuerza eléctrica es que hay una carga eléctrica. Y una carga eléctrica tiene algo que se conoce como diferencia de potencial, energía potencial eléctrica. Y esa diferencia potencial viene relacionada con el voltaje. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, estamos hablando del voltaje que se puede producir en una zona del espacio. Entonces, la ley de Faraday nos dice lo siguiente, que un campo magnético que se modifica en el tiempo, es decir, un campo magnético que cambia en el tiempo, que sus valores los cambian en el tiempo, que está cambiando en el tiempo, pueden producir voltaje, diferencia de potencial. Eso es importante, porque entonces si yo tengo un campo magnético y de alguna forma hago que ese campo magnético en esa zona del espacio cambie, se modifique, entonces ese simple hecho me va a generar voltaje. Entonces aquí recalcamos la ley de Faraday porque es una de las leyes que a nosotros como mecatrónicos o electrónicos nos permite generar energía. Si tenemos un campo magnético y hacemos que cambie en el tiempo su valor, en esa zona del espacio donde tenemos el campo magnético, hacemos que en esa zona del espacio el valor del campo magnético se modifique conforme transcurre el tiempo, entonces con eso estamos cambiando el campo eléctrico y estamos generando voltaje. Entonces si yo con un campo magnético hago que cambie en el tiempo en una zona del espacio, entonces en esa zona del espacio ya puedo tomar voltaje. Y sabemos que el voltaje es lo que nos permite mover a electrones. Entonces puedo generar corriente. Y esa corriente la puedo utilizar para encender o apagar elementos. Entonces es por eso la importancia de la ley de Faraday. Un campo magnético que cambia en el tiempo me genera voltaje. ¿Por qué voltaje? Porque está relacionado directamente con el campo eléctrico. Un campo eléctrico es una zona del espacio donde hay una carga eléctrica, pero esa carga eléctrica tiene energía potencial eléctrica y hay diferencia de energía potencial, diferencia potencial, y eso genera un voltaje. El voltaje, recuerden que es una medida de la energía para poder mover electrones. Entonces, siempre que hablemos de campo eléctrico, implícitamente está ahí un voltaje. Entonces, la ley de Faraday pues nos dice eso. Un campo magnético variante, cambiante, produce voltaje. Eso es la parte importante. O también un voltaje, que es energía para mover electrones, movimiento de electrones, nos genera un campo magnético que cambia en el tiempo. Entonces, la ley de Faraday se puede ver de este lado o de este lado. En general, la más utilizada pues es esta. Un campo magnético que cambia en el tiempo nos genera voltaje. Y ese voltaje entonces ya lo podemos utilizar para activar elementos. Bien, entonces la ley de Faraday se puede expresar de la siguiente forma. La cantidad de voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético. Entonces, la rapidez con la que cambia el flujo magnético es igual a un voltaje. Esa fórmula se puede expresar así: voltaje es igual a el cambio en el flujo magnético en determinado tiempo. Y el cambio podemos ser flujo final menos flujo inicial de campo magnético entre el tiempo. Este signo negativo es debido a que el campo magnético va a estar en dirección opuesta al movimiento que los electrones tienen. O sea, los electrones generan un voltaje y el flujo magnético tiende a ir en contra de ese voltaje. El flujo magnético pues es el campo magnético que atraviesa determinada zona.
Entonces, el flujo magnético está relacionado con las líneas de campo magnético que están atravesando determinada zona. Entonces, recordemos en la ley de Faraday, el voltaje se debe al cambio en el flujo magnético. En esta fórmula, V es el voltaje, este símbolo CF es flujo magnético final, Phi I flujo magnético inicial y T es el tiempo en el cual se realiza la variación del flujo magnético. En este ejemplo nos piden calcular el flujo magnético que cruza una espira de alambre que varía de 2 por 10 a la menos 3 a 7 por 10 a la menos 3 Webers en 0.04 segundos. Nos están pidiendo cuál es el voltaje creado en los extremos del alambre que forma la espira. De nuestra fórmula sabemos que voltaje es igual a flujo final menos flujo inicial sobre tiempo. Entonces, si utilizamos nuestra fórmula, el flujo final es igual a 7 por 10 a la menos 3 Webers, el flujo inicial es 2 por 10 a la menos 3 Webers, el tiempo es 0.04 segundos. Entonces, sustituyendo, el voltaje lo podemos calcular como flujo final menos flujo inicial sobre tiempo. Al hacer operaciones nos queda que el voltaje es de menos 5 por 10 a menos 3 volts por segundo sobre 0.04 segundos. Recordemos que un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado, que es igual a un volt por segundo. El voltaje, al hacer operaciones, nos quedaría que es de menos 0.125 volts. Entonces se están generando 0.125 volts negativos en esa zona de la espira. En este ejemplo nos piden calcular el voltaje creado en una bobina de 600 espiras que emplea 0.08 segundos en pasar a través de un imán, en donde el flujo magnético va de 1.8 por 10 a la menos 4 Webers a otra zona de ese flujo magnético que es igual a 9 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces hay una bobina y pasa por un flujo magnético, hay un imán y esa bobina se mueve por el flujo magnético. La bobina tiene 600 espiras, el movimiento de ir de una zona a otra es de 0.08 segundos y el flujo magnético en una zona era de 1.8 por 10 a menos 4 Webers y en otra de 9 por 10 a menos 4 Webers. Entonces nos preguntan cuál es el voltaje creado. Nuevamente utilizamos nuestra fórmula. Voltaje es igual, aquí va a ser el número de vueltas o espiras que tenga la bobina por el flujo final menos el flujo inicial sobre el tiempo. En este caso el flujo final es de 9 por 10 a menos 4 Webers, el flujo inicial es 1.8 por 10 a menos 4 Webers, el tiempo es 0.08 segundos, el tiempo es en el cual la bobina pasa de un lado a otro y por lo tanto se realiza la variación de flujo magnético. Nos piden calcular el voltaje. Si sustituimos datos, el número de vueltas de la bobina es 600. La bobina tiene 600 espiras, entonces por eso aparece el 600. El flujo final 9 por 10 menos 4 Webers, el flujo inicial 1.8 por 10 menos 4 Webers y el tiempo es 0.08 segundos. Al hacer operaciones nos quedaría que el voltaje generado es de menos 5.4 volts. Entonces, una bobina de 600 espiras, al pasar de un lado a otro, donde el flujo cambia de 1.84 por 10 menos 4 Webers a 9 por 10 menos 4 Webers, genera un voltaje de menos 5.4 volts en ella, en sus extremos. Bien, entonces la ley de inducción de Faraday es aquella ley que nos dice que una variación de campo magnético produce campo eléctrico. Una variación de campo magnético produce voltaje. Recordemos que el voltaje es la energía para mover electrones. Esta L se refiere al conductor, lo que mide el conductor. Esta D sobre dt es la derivada. Recordemos que la derivada es el cambio con respecto al tiempo de algo. Y el signo menos significa proporción inversa. Entonces, esta formulita, la integral de B de S significa campo magnético en toda una zona. Y ese campo magnético en una zona, con la derivada significa que cambia. Este cambio va a provocar voltaje. Entonces, la ley de inducción de Faraday nos dice que el voltaje inducido, el voltaje que se crea en un circuito,
es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético en una zona. Entonces, si hay campo magnético en una zona y este comienza a cambiar, entonces necesariamente se va a crear un voltaje. Se puede observar esto cuando tomamos un imán y lo empezamos a mover alrededor de una bobina. Si nosotros tomáramos un amperímetro, veríamos cómo el amperímetro mide corriente. O sea que el campo magnético que está variando en esa zona produce un campo eléctrico, produce voltaje. Y ese voltaje provoca que los electrones del conductor de la bobina empiecen a moverse. Y al moverse producen corriente. Esa corriente la podemos medir con un dispositivo que pueda medir corriente. Entonces, cuando nosotros movemos un imán alrededor de un conductor, los electrones del conductor se empiezan a mover. Y ese movimiento pues genera corriente eléctrica que se puede medir con algún dispositivo. Entonces, el campo magnético que cambia en el tiempo produce voltaje, y ese voltaje ya produce movimiento de electrones, corriente. Entonces, ¿cómo generamos un campo magnético variable en el tiempo? Pues recordemos que los electrones en movimiento generan un campo magnético. Pero, ¿cómo hacemos que el campo magnético varíe en el tiempo? Entonces, ¿cómo generamos un campo magnético? Hacemos que por un conductor los electrones se muevan, porque ya sabemos que los electrones en movimiento generarán campo magnético además de campo eléctrico. Entonces generamos campo magnético haciendo que los electrones se muevan. ¿Cómo se mueven? Pues le ponemos energía. Una pila podría ser colocada en un conductor. Esos electrones al moverse generan campo eléctrico y campo magnético. ¿Cómo detectaremos el campo magnético? Con una brújula. La brújula se moverá. Entonces en este pila se observa. De 4,5 voltios y la voy a conectar. ¿Cómo podríamos potenciar ese campo magnético? Como se observa, si nosotros tenemos un conductor y hacemos que los electrones se muevan, los electrones en movimiento producen campo magnético. Por eso la brújula se mueve. Entonces con eso se comprueba el hecho de que los electrones en movimiento generan campo magnético. Si los electrones no están en movimiento, solamente se genera campo eléctrico, no campo magnético. Pila de 4,5 voltios y la voy a conectar. ¿Cómo podríamos potenciar ese campo magnético? ¿Cómo aumentamos la intensidad del campo magnético? Pues colocamos varios conductores enrollados. Con uno solo generamos campo magnético, pero si lo enrollamos generamos campo magnético, y si enrollamos muchas vueltas, pues el campo magnético se aumenta de intensidad. Entonces nosotros, si colocamos conductor enrollado, en este conductor con una vuelta se generaría determinada cantidad de campo magnético, pero con muchas vueltas el campo magnético se incrementa. Entonces el campo magnético produce energía. El campo magnético que varía produce energía. Nosotros podemos generar imanes artificiales colocando bueno, aquí en este video se observa cómo un campo magnético variable produce energía. Tenemos el imán y hay un conductor. Entonces el campo magnético está variando en esta zona y entonces debe producir campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico
está relacionado con la energía potencial eléctrica, con el voltaje. Entonces hay energía que los electrones toman y empiezan a moverse, y por lo tanto al moverse producen corriente eléctrica. Es por eso que en este dispositivo se está observando la corriente que se está produciendo. Entonces tomamos el imán, lo hacemos mover alrededor del conductor y con esto se produce corriente eléctrica. Eso se conoce como inducción electromagnética. Un imán puede ser generado artificialmente, He puesto hilo de cobre esmaltado ya que enrollado alrededor de un tornillo de hierro. Fijaros si cómo el nosotros campo magnético va a ser más potente que el que obteníamos generamos un campo conductor magnético sin enrollar. colocándole Para energía conectarlo voy a utilizar estos latiguillos de pinza de al cocodrilo conductor, que vienen muy bien. entonces se genera campo Pongo el magnético, rojo en el positivo. y ese campo magnético pues podrá Es lo atraer mismo aquí la cosas. polaridad, Entonces pero bueno. se puede Y el generar negro un en el imán negativo. artificialmente, colocando energía Ahora voy a al echar conductor estas chinchetas aquí para al que lado. los electrones se empiecen a mover y generen campo magnético. Entonces se observa aquí, se está generando campo magnético a partir de colocar Y por ejemplo tengo un electroimán. He puesto hilo de cobre energía esmaltado al conductor. enrollado alrededor de un tornillo de Cuando hierro. se coloca Fijaros energía al cómo el conductor, campo los magnético va a electrones ser del más conductor potente que el que obteníamos generan campo simplemente magnético con un conductor sin aparte de su enrollar. campo eléctrico, Para conectarlo voy a y ese utilizar campo estos magnético pues latiguillos ya de puede pinza de atraer cocodrilo que vienen muy bien. metales. Pongo el rojo en el positivo. Es lo mismo aquí la polaridad, pero bueno. Y el negro en el negativo. Ahora voy a echar estas chinchetas aquí al lado. Y por ejemplo tengo un electroimán. He puesto... Bien, ¿cómo generamos un campo magnético variable? Un campo magnético variable lo podemos generar con una pila, alambre magnético, algo que se conoce como un transistor. Un transistor es un elemento que se puede utilizar como interruptor. Entonces este elemento va a hacer que al interrumpir la corriente, el campo magnético decrezca, y al dejar que pase la corriente, el campo magnético crezca. Entonces ese campo magnético formado con alambre magnético y una pila va a estar aumentando o disminuyendo, con lo que se puede generar un campo magnético variable. Utilizamos una resistencia para limitar la cantidad de corriente que pase por el alambre. Entonces ya sabemos de nuestra ley de Faraday que un campo magnético variable produce un campo eléctrico, pero el campo eléctrico está relacionado con el voltaje, la energía que necesitan los electrones para moverse. Entonces un campo magnético variable va a producir voltaje, movimiento de los electrones en esa zona, y eso provocará corriente eléctrica. Y si conectamos nosotros algún elemento en esa zona, entonces podremos activarlo o desactivarlo. Utilizaremos un LED para mostrar que podemos tomar esa energía generada a partir de un campo magnético variable, y esa energía se puede utilizar para activar o desactivar cosas. En este caso va a ser un LED. Entonces tomamos una bobina hecha con el alambre magneto, le vamos a colocar una pila para que se genere campo magnético. Cuando se coloca la pila, los electrones del conductor empiezan a moverse, y ya sabemos que empiezan a generar campo magnético y campo eléctrico. Ese campo magnético necesitamos hacer que cambie, varíe, para que produzca voltaje que vamos a utilizar para encender el LED. Entonces, ¿cómo hacemos que varíe este campo magnético? Le colocamos el transistor en determinada forma para que este transistor desactive y active la pila. Al activar y desactivar la pila, el campo magnético aumenta y disminuye,
y entonces con eso estamos provocando un campo magnético variable en el tiempo. Ese campo magnético estará aumentando o disminuyendo, entonces será variable en el tiempo y por lo tanto tendrá que producir un campo eléctrico y con ello un voltaje que nos permitirá encender un LED. Entonces en el siguiente video se muestra cómo se realiza esto. Es bastante ilustrativo porque es el principio de los cargadores inalámbricos. En este video aprenderemos a hacer un sistema muy simple para transmitir energía de forma inalámbrica. Estas son las partes que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Lo primero que necesitamos hacer es la bobina emisora. Para ello vamos a necesitar un objeto redondo como una botella que tenga un diámetro de unos 4 centímetros aproximadamente. Y vamos a tomar el alambre magneto y vamos a darle 12 vueltas a la botella. Una vez que damos las 12 vueltas, vamos a tomar el alambre y dejamos un extremo para formar una derivación central. Y después vamos a dar otras 12 vueltas. Y vamos a cortar, de manera que vamos a tener 3 extremos donde comenzamos la derivación central y el final del embobinado. Aquí tenemos la bobina terminada. Hemos puesto un poco de cinta aislante para evitar que se desenrolle. Y recordemos que el alambre magneto tiene una capa de esmalte. Entonces vamos a tomar un pedazo de lija y vamos a quitar el esmalte de los extremos para poder realizar las soldaduras. La bobina receptora se realiza de la misma forma que la primera, únicamente que no tiene derivación central. Son simplemente 24 vueltas de alambre magneto y en los extremos vamos a conectar un LED. Aquí vemos cómo vamos a conectar la bobina emisora. Esta es la bobina, tenemos los 2 extremos y la derivación central. Vamos a usar un transistor 2N222, tiene emisor, base y colector. Los extremos de la bobina se conectan a la base y al colector. El emisor se conecta al negativo de la batería y la derivación central se conecta al positivo. Aquí no hay conexión. Muy bien, ya estamos listos para probar el sistema. Tenemos todo conectado. Una batería AA de 1.5 voltios. Aquí podemos ver las conexiones como se mostraron en el diagrama anterior. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a conectar y probemos. Para comprender cómo funciona este fenómeno, recordemos la ley de inducción de Faraday. Acá tenemos una bobina que hemos conectado al multímetro y podemos observar que si tomamos un imán y lo hacemos pasar por dentro de la bobina, vemos cómo se genera un voltaje. Cada vez que pasamos el imán se genera un voltaje. Pero notemos que si dejamos el imán adentro, no se produce ningún voltaje. Es decir, tiene que estarse moviendo el campo magnético para que se genere un voltaje en la bobina. Ahora bien,
Cuando nosotros conectamos la batería a nuestra bobina, circula una corriente por ella y se genera un campo magnético. Si desconectamos la batería, el campo magnético colapsa. La función del transistor es precisamente conectar y desconectar la batería miles de veces por segundo, con lo cual tenemos un campo magnético que crece y colapsa continuamente, es decir, tenemos un campo magnético variable. Y cuando ponemos encima la otra bobina, ese campo magnético variable corta las espiras de la misma y se induce una corriente que es la que alimenta al LED. Podemos pensar que lo que acabamos de explicar es la misma forma en la que trabaja un transformador. En un transformador también tenemos dos bobinas y una de ellas induce una corriente en la otra. Sin embargo, en un transformador podemos tener diferentes números de espiras en el primario y secundario y vamos a transferir la energía desde el primario al secundario gracias a que tenemos el núcleo de hierro o de ferrita, el cual concentra el campo magnético en el lugar en donde están las espiras. Aquí no tenemos un núcleo de hierro, de manera que el acoplamiento que se tiene es muy débil, el campo magnético se dispersa. Para que esto funcione, el número de espiras del primario y secundario y la forma deben ser tales que formen un circuito resonante. Cuando entran en resonancia las bobinas, la transferencia de energía es máxima entre las dos y en ese punto no necesitamos el núcleo de hierro del transformador y es la razón por la que este circuito funciona. Esto se conoce como acoplamiento inductivo resonante. Bien, entonces en el video se ve la comprobación experimental de la ley de Faraday. Sería bueno que pudieran realizar ese experimento para mostrar y comprobar el hecho de que un campo magnético que cambia en el tiempo produce un campo eléctrico que viene relacionado con el voltaje y ese voltaje ya nos permite poder encender algo. En este caso fue un LED. Bien, sería todo por esta sesión.